Demos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y todo lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Dice el versículo 5: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Gloria a Dios. Bendito eres. El título de esta enseñanza, puede sentarse mi hermano, es ordenando la habitación para su gloria. Diga conmigo: ordenando la habitación para su gloria. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que el deseo de Dios es habitar en nosotros? Ese ha sido el deseo de Dios desde el principio. Dios siempre ha querido tener una relación cercana con el ser humano. Dios siempre ha querido estar cerca del hombre y de la mujer para habitar en medio nuestro. Ese ha sido su deseo desde el principio. Pero para poder entender esta realidad, tenemos que conocer un patrón que se ve a lo largo de las Escrituras. Amén. Yo le llamo el patrón de Dios en las Escrituras. Y este patrón que está en las Escrituras se compone de 3 partes: orden divino, gloria de Dios, juicio. Diga conmigo: orden divino, gloria de Dios y juicio. Ahora, ¿dónde comenzó este patrón? ¿Dónde inició este patrón de Dios en las Escrituras? Tenemos que irnos al Edén. En Génesis capítulo 1 versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabe que Dios, antes de crear algo, el Señor ordena, pone las cosas en su lugar? El acto de la creación es el acto de ordenar. En el principio, ¿qué hizo el Señor? El Señor separó la luz de las tinieblas. Separó la expansión de los cielos, separó la expansión de las aguas. Amén. Él ordenó lo que creó. Cuando ya Él tenía todo ordenado, quiero que me presten muchísima atención para que vaya conociendo cuál es este patrón y podamos llegar al punto donde quiero llegar. Cuando ya Él hubo organizado todo, dice que al 6º día, Él dijo: voy a crear a un ser con mi imagen y con mi semejanza. ¿Y quién fue? El hombre y la mujer. El Señor creó al hombre, y de la costilla del hombre, ¿qué hizo? Sacó a la mujer. En el Salmos capítulo 8 versículo 5, ya vemos cómo el Señor fue ordenando, ¿no? Ordenó en la creación. Salmos 8:5, aquel salmista hablándole a Dios, pero en el versículo 4 es donde Él le dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Ahora sí, el versículo 5 dice: le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. La palabra allí coronar, coronaste, es la palabra hebrea atá, que significa envolver, significa rodear. Entonces el Señor dijo: ya yo tengo todo en orden, ya organizado, ya separé la luz de las tinieblas, ya la expansión de las aguas están en su lugar, la expansión de los cielos están en su lugar. Ahora voy a colocar mi gloria sobre el hombre y sobre la mujer. Por eso la palabra en el Salmos 8 dice: lo envolviste, lo rodeaste de tu gloria. Dice la palabra que Adán y Eva estaban desnudos en el jardín del Edén, pero ellos no tenían vergüenza,
porque ellos estaban rodeados ¿de qué? De la gloria de Dios, estaban envueltos, eran casi como sus vestiduras. Entonces ellos no sentían vergüenza. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Orden. Luego que vino la gloria. Orden, gloria. ¿Y qué pasó? El hombre y la mujer pecaron. Ellos decidieron desobedecer a Dios. ¿Y qué vino? Juicio, que es la tercera etapa. Orden, gloria, y ahora vino juicio. ¿Por causa de qué? Del pecado del hombre y de la mujer. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Ahora, dice la palabra que el Señor trajo juicio sobre ellos. Pero este juicio era necesario no solamente por el castigo del pecado de ellos, sino era una manera del Señor proteger su gloria, porque Dios es santo. Amén. Entonces, vino el juicio y Dios protegió su gloria para que no se contaminara. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor trajo juicio. ¿Y cuál fue el juicio? Fueron sacados del Edén, es decir, sacados de la presencia del Señor. Ya el ser humano, ya el hombre y la mujer no tenían relación con el Señor. ¿Vimos ya el patrón ahí en el Edén? No nos quedemos ahí, ahora vamos al tabernáculo. En el tabernáculo también vamos a ver este patrón. La Biblia dice en Éxodo 25:8. Dice, aquí Dios le habla a Moisés y le dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Les dije en el inicio que el deseo de Dios era ¿qué? Habitar en medio de nosotros. Pero como el hombre está lleno de pecado, dice el Señor, el hombre está lleno de pecado, ya yo no puedo habitar en ellos. Ya yo tengo que habitar en un lugar santo, pero en medio de ellos. Dice entonces Hebreos capítulo 8 versículo 5. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando Dios le dijo a Moisés que le construyera el tabernáculo, el Señor le dio medidas, el Señor le dio instrucciones, el Señor le dijo hasta qué materiales tenía que usar. El Señor estableció un orden. Amén. Y Éxodo 39:42 dice: en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Dios le da las instrucciones a Moisés, él establece un orden y el pueblo hizo el tabernáculo así como Dios lo estableció. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Dice Éxodo 40, 34, 35. Ya hubo orden, ¿cierto? En el tabernáculo, estamos en el tabernáculo. Dios lo mandó a hacer, el pueblo lo hizo tal y cual, el orden que Dios estableció. Éxodo 40, 34, 35 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. No podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Diga conmigo, orden, orden. Gloria. Gloria. Ahora, una vez hubo orden, el pueblo hizo el tabernáculo tal y cual como el Señor lo estableció. Luego dice que vino la gloria. Dice que el Señor llenó el tabernáculo con su gloria. Dios le dice a Aarón, a Moisés le dice: llama a Aarón y a tus hijos, Nadab y Abiú. Ya saben, aquí dos nombres para el próximo bebé que venga. Abiúcito, ¿cómo estás? Nadab y Abiú. La Biblia dice que ellos ministraban el tabernáculo de reunión. ¿Sí? Moisés y sus hijos, Nadab y Abiú. Pero un día, Levítico 10:1, lo voy a leer en la versión bíblica, o sea, en la versión bíblica de las Américas. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado.
Ahora, ¿qué significa fuego extraño? ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice fuego extraño? La palabra extraño significa profano. Entonces, en vez de decir fuego extraño, podríamos decir fuego ¿qué? Profano. ¿Qué significa profano? Profano significa tratar con poco respeto aquello que es santo. Tratar con poco respeto también significa ser irreverentes. Ser irreverentes. Pero también significa tratar de manera común aquello que Dios llama santo. Estos dos hombres escogidos por el Señor, llamados al sacerdocio a ministrar el tabernáculo, ellos se les dio por entregarle al Señor un incienso, que el Señor no les pidió en el momento que Dios no se los pidió y de la manera que Dios no se los pidió. Ellos se les dio por ofrecerle eso al Señor. Pero tú y yo no andamos con incienso, prendiendo fuego por ahí. Tú y yo tenemos nuestra vida, en el trabajo, nuestro andar. Pero sí tenemos los principios bíblicos. Sí tenemos este principio que está muy claro. Hay un tipo de vida, hay un tipo de oración que el Señor no pide y que no lo quiere tampoco. No sé si me estoy haciendo entender. Es la adoración que tomamos con poco respeto. Es una adoración que tomamos como cosa común. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso el Señor no lo pide. Seguimos leyendo, pues avanzamos en ese tema. En Levítico 10:2, seguimos el versículo 2, seguimos leyendo. Luego que ellos ofrecieron ese fuego extraño, dice la palabra, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por lo que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré tratado. Y Aarón guardó silencio. Impresionante. Aarón guardó silencio. Sus dos hijos acaban de morir por ser irreverentes delante de la presencia del Señor. Y le dice Moisés a Aarón, el Señor te manda decir que cuando alguien se atreva a acercarse a mi presencia, entienda que yo soy santo. Y como santo yo seré tratado. Amén. O sea, Dios está diciendo, yo no voy a permitir que alguien por ignorante, que alguien por inocente, tome mi gloria, la tome como común y me la contamine o me la profane. Eso está diciendo el Señor. Pero eso allá en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también encontramos muchas cosas que Dios habla que es santo. Por ejemplo, su presencia es santa. Su palabra es santa. Compartí una vez nuestro cuerpo es santo también. Compartí una vez el llamado que Dios nos hace es santo también. Pero muchas veces tomamos como común la presencia del Señor. A veces nosotros, hablando físicamente, nos preparamos para ir a un lugar de corte, a un cumpleaños, a un matrimonio, ¿verdad? A algún lugar en el gobierno. ¿Y cómo nos vamos? Y usted incluso hasta guarda mucho silencio. Usted se comporta. Pero delante de la presencia de Dios, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos tomando como cosa común. ¿Y sabe qué se nos olvida? Que el Dios de ayer no es el mismo de hoy. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y no solamente hablamos de nuestro aspecto físico, porque no juzgamos por eso, sino la actitud de nuestro corazón. ¿Cómo nos presentamos delante de la presencia del Señor? Incluso no solamente aquí en la casa de Dios, porque aquí sabemos que la presencia de Dios está. ¿Cuántos pueden sentir que aquí está la presencia del Señor? Sino en nuestra casa, en ese lugar que apartas para el Señor, esa es su presencia también. No lo tomes como común. No profanes lo que Dios llama santo. A veces estamos en la casa de Dios y nos cae ese fastidio, nos cae eso. No tomes como común la presencia del Señor. Dios también llama su palabra santa. Usted viene aquí porque quiere escuchar la palabra del Señor. Usted no viene aquí porque va a escuchar a Karina, no.
Usted viene aquí porque quiere escuchar palabra de Dios. Y en medio de la palabra nosotros tenemos que ser reverentes, tenemos que tener respeto también. Pero ¿qué hacemos muchas veces cuando estamos en medio de la palabra del Señor? La mente la tenemos en otro lado. Estamos chateando en voz baja. Estamos hablando y no guardamos ni pizca de respeto con la palabra del Señor. La palabra del Señor es santa. Y tú no sabes qué va a hacer el Señor mientras estamos escuchando, mientras estamos comiendo la palabra de Él. A veces estamos leyendo la Biblia en nuestra casa. ¿Y qué pasa? Estamos distraídos. Vuelve y lee el versículo, vuelve y lee el capítulo. Porque no guarda respeto por la palabra del Señor. Y así muchas cosas usted puede encontrar también en el Nuevo Testamento, lo que Dios llama santo. El llamado que Dios te dio es santo. El cuerpo que tú tienes es santo también. No lo profanes, no lo trates como común. Amén. Continuamos. Entonces, vamos hablando de estos primos de ustedes. Nadab y Abiú. Estos jovencitos tomaron algo que Dios llama santo y que lo trataron como común, lo profanaron. ¿Y vino qué? Juicio. ¿Cuál fue el juicio? Murieron. Entonces hubo orden, el Señor estableció ese orden, el pueblo hizo el tabernáculo. No se me aburre, que ahorita vamos a llegar al meollo. Hizo el tabernáculo. Luego que dice que la gloria de Dios cubrió el tabernáculo. Y luego que vino juicio a través de estos dos sacerdotes. Pero no nos quedemos en el tabernáculo. Ahora vamos al templo. La Biblia dice que el rey David quería hacerle casa a Jehová, pero Jehová no se lo permitió. La casa se la hizo ¿quién? Salomón, su hijo. La Biblia dice que David le dejó todo a su hijo Salomón para que hiciera la casa para Dios. Le dejó materiales, le dejó dinero, dice oro, plata, le dejó incluso mano de obra, hasta las personas que iban a construir la casa. Es decir, le dejó todo a Salomón. Dice la Biblia en segundo libro de Crónicas 5:1. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Cuando terminaron de construir el templo, Salomón puso orden. Colocó cada cosa en su lugar. Armó la casa hermosa para Jehová y todas las instrucciones que le dijo David su padre, asimismo lo hizo él. Segundo libro de Crónicas 5:13. Vamos al versículo 13 que dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, ¿por causa de quién? De la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Diga conmigo, orden, gloria. Pero ahora mira lo que pasa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, dice que pasaron muchos años. El reino se dividió en dos, ¿verdad? El del norte y el del sur, después de Salomón. Fue a través de su hijo. Y en el versículo 14 dice, mira hasta dónde llegó el pueblo. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, aquella que habían construido, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia
¿verdad?, de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Hubo orden, Dios envió su gloria, pasaron años y el pueblo empezó a pecar y a pecar. Ellos tuvieron en poco aquello que Dios había santificado, que era su casa. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de ese lugar que Dios había santificado en Jerusalén. Hasta que, ¿qué? El Señor dice como que ya, porque por su misericordia Él mandaba a los profetas. Sin embargo, ellos hacían escarnio de los profetas. O sea, el pueblo se había corrompido a tal manera que ya al final el Señor dijo, ya, se acabó. Viene juicio para el pueblo. ¿Y cuál fue ese juicio? ¿Deportados para dónde? Para Babilonia. Ese fue el juicio que el Señor mandó a su pueblo a través del pecado. Y como dije ahorita, pensamos que Dios cambió. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, mis hermanos. Dios sigue siendo el mismo. El Edén, tabernáculo, el templo. Ahora voy a hablarte del nuevo templo. Amén. Ya te mostré el patrón en el Edén, el patrón en el tabernáculo, el patrón en el templo. Y ahora vamos a hablar del nuevo templo. Dios, como ve que el pueblo seguía rebelde, como ve que la raza humana se había alejado de Él, el Señor entonces saca su plan maestro, y es enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Para qué? No solo para librarnos del infierno, sino para devolvernos la posición donde nosotros habíamos estado y la perdimos. Mi hermano, ¿y cuál era esa posición? La posición de ser casa de Jehová, la posición de ser templo de Dios. ¿No se alegra por eso? Mateo 3 dice que Dios envía a su mensajero, lo que leímos al inicio en Isaías, pero aquí lo vamos a leer en Mateo capítulo 3, desde el versículo 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice el 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y el versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Demostré el patrón de Dios en las Escrituras para llegar a este punto. Amén. Orden divino. Espero que no lleguemos a la tercera etapa. ¿Usted espera? Yo no. Orden divino, gloria de Dios y juicio. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje para preparar el camino para Jesús. Juan prepara el camino y Jesús prepara el templo, pero de eso hablamos más adelantico. Juan el Bautista llegó diciendo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Amén. Enderezar la senda. ¿Qué quiere decir con enderezar la senda? Mi hermano, que si usted está torcido, tiene que enderezarse. Que si su vida no está en orden, tiene que organizarse, tiene que ponerla en orden, tiene que poner todo en su lugar. Y ahora, ¿cómo vivimos eso hoy, 2026? ¿Qué palabra usa la Biblia para describir el orden? Esas cosas que tienen que ir en su lugar, para volver al diseño original del Señor. O sea, ¿qué palabras usa la Biblia para describirlo ahora? Comienza por A, y lo dijo Juan el Bautista:
arrepentimiento. Amén. Y ahora, ¿por qué el temor de Jehová es tan importante en nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante tener el temor de Dios en nosotros? Porque el temor de Dios es el que nos lleva al arrepentimiento. Y cuando nosotros nos arrepentimos, es una señal de que estamos colocando nuestra vida en orden. Amén. Entonces, Juan el Bautista entra en el escenario bíblico y su mensaje es: arrepiéntanse. ¿Por qué se caracteriza Juan el Bautista? Porque era un hombre radical, su mensaje era contundente, era confrontativo. Los mensajes de Juan el Bautista era como de urgencia, y muchos no les gustó el mensaje tan radical, tan contundente, tan cortante de Juan el Bautista. Y quizás usted dice: ah, no, pero es que ese Juan el Bautista, mi Jesús no es así. Mi Jesús es amor, misericordia, mi Jesús es gracia, mi Jesús es perdón, mi Jesús es bondad. Mira lo que dice la palabra en Mateo 4:17. Desde entonces, después que Jesús fue tentado, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Te lo traduzco: organízate, pon tu vida en orden. ¿Por qué? Porque el reino de Dios va a entrar nuevamente en ti, dentro de tu vida. Organízate, pon tu vida en orden. Pon tu vida en orden. Dile que está a tu lado: arrepiéntete. Mi hermano, sin arrepentimiento no hay gloria de Dios. Sin arrepentimiento no hay una profunda transformación en nuestras vidas. Y es necesario que podamos compartir este tipo de mensajes de arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque si no hay arrepentimiento, no hay una verdadera transformación genuina en nuestras vidas. Y es lo que nosotros necesitamos. Nuestro Señor Jesucristo vino y dijo: arrepiéntanse, arrepentíos, dice el Señor. Y mira lo que dice Hechos capítulo 3, 19. Esto es Pedro cuando estaba predicándole a los 5,000. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué? La palabra refrigerio ahí literalmente significa avivamiento, significa avivar, significa también iniciar una llama. O sea que sin arrepentimiento no hay avivamiento. Hoy el mensaje que Dios trae para ti y para mí es el siguiente: ordena tu vida, ordena tu tiempo, ordena tu corazón, ordena tus estudios, ordena tu matrimonio, ordena tu hogar, ordena tu salud, ordena tus finanzas, ordena cada área de tu vida. Es el mensaje que Dios trae para ti y para mí. Tenemos que ordenarnos, porque la gloria de Dios no se mueve cuando hay desorden. Amén. Cuando hay orden, entonces viene la gloria de nuestro Señor Jesús. Ahora, todo lo que esté torcido tiene que enderezarse, tiene que volver al diseño original. Ahora sí, Juan preparó el camino. ¿Para quién? Para Jesús. Pero Jesús preparó el templo para el Espíritu. Jesús vino y dice la Biblia que vimos que su gloria como la del unigénito del Padre. Así que me bloqueé un poco. ¿Sí recuerdan lo que es gloria? ¿Sí recuerdan aquel mensaje que se titulaba A Dios sea la gloria? Aprendíamos que era la gloria. La gloria de Dios es el mismo Dios, es el todo de Dios. Es la gloria de Dios. La plenitud del Padre, la plenitud del Hijo y del Espíritu Santo, todas habitan en Cristo, dice Colosenses. O sea que toda la plenitud de Dios habitan en ¿quién? Habitan en Cristo. Él es la gloria aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús camina aquí en la tierra, Jesús no habita dentro de nadie.
Él estaba con los discípulos, Él estaba con la multitud, Jesús sanaba, Jesús hacía milagros, Él manifestaba la gloria de Dios, pero aún la gloria de Dios no estaba en nosotros. Y recordemos que el deseo de Dios es habitar ¿dónde? En nosotros, no con nosotros. Entonces la gloria de Dios estaba ¿cómo? Con nosotros, pero no estaba en nosotros. Amén. Esa gloria no estaba a causa de ¿qué? Del pecado. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Jesús murió en la cruz. Él derramó su sangre por ti y por mí. Ahora, ¿para qué Jesús derramó su sangre por ti y por mí? Para prepararnos, para que la gloria volviera a nosotros, no fuera, sino adentro. Amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. ¿Nosotros qué hacemos? Antes de mudarte, cuando te vas a pasar de piso, ¿qué hacemos nosotros? Limpiarlo. Si tú tienes que pintar algo, lo pintas. Arreglas todo. Después que esté todo arregladito, entonces tú ordenas las cosas. Y después que esté todo en orden, entonces tú te mudas. Cuidado, te está haciendo al revés. Se muda y después que va a organizar las cosas. O sea, ese debería ser el orden. Ahora, ¿qué pasó hace 2000 años? Jesús vino a la tierra y le dice: Padre, la gloria que tú me has dado, ahora yo se la estoy dando a ellos. La gloria estaba con nosotros porque la gloria es Jesús, pero la gloria no estaba en nosotros. Estaba con nosotros, pero ¿qué? No estaba en nosotros. Amén. Ahora, el deseo de Dios es habitar en nosotros. Ya lo he repetido varias veces para que nos quede claro. El deseo de Dios es habitar en nosotros. Pero cuando Jesús vino, caminó con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, no Dios en nosotros. ¿Sí? Entonces, Jesús tuvo que ir a la cruz y pagar un precio muy alto, el supremo sacrificio. Él derramó toda su sangre, entregó su vida, y cuando hubo derramado toda su sangre hasta la última gota, Jesús dijo: consumado es. Él dijo: pagado en su totalidad. Este sacrificio, Padre, que yo estoy haciendo ahora, es para que ellos se limpien, para que ellos puedan purificarse, para que ellos puedan ser limpios y tú puedas mudarte en el ser humano. ¿Sí me hice entender? Para que te puedas mudar dentro de ellos, como se había establecido desde el principio. Y la Biblia dice que cuando el velo del templo se rasgó, cuando pasó eso después de la muerte de Jesús, entonces Dios dijo: ahora sí me voy a mudar. Ahora sí me cambio de casa. Ya no voy a vivir en templo hecho por manos de hombre, sino que voy a habitar dentro del corazón del ser humano. Gloria al Señor. Voy a habitar dentro del ser humano. Pero para que Cristo habite en nosotros, tenemos que arrepentirnos. Tú me dices: es que ya yo me arrepentí cuando acepté al Señor en mi corazón y hoy le estoy sirviendo. Claro que sí. Pero el acto de arrepentimiento no es una sola vez, es todos los días. ¿Sabe por qué? Porque vienen pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque salen palabras de nuestra boca. Y hay actitudes de nuestro corazón que son equivocadas. Por eso es necesario que tú y yo nos arrepintamos todos los días. Nos limpiemos delante del Señor. Amén. Es que yo amo a Cristo, sí, tienes que arrepentirte. Es que yo le sirvo a Cristo, sí, tienes que arrepentirte. Porque hay mugre, hay partículas que se pegan en nuestro diario vivir que hay que limpiarlas. No sé si me hago entender. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ir delante de Dios, delante de su presencia todos los días. Postrarnos delante de Él y decir, como dijo el salmista en el capítulo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores?
Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Así como David se postraba, así mismo nosotros tenemos que hacerlo todos los días. Hay áreas en nuestra vida que tienen que ser limpias. Hay áreas en nuestra vida que necesitan arrepentirse. Aquí no hay nadie que diga yo no necesito arrepentirme de nada. O si hay alguien, levante la mano y lo mandamos al cielo. Sí, porque nada hace aquí en la tierra, ya está limpio para que no se nos contamine. Vamos, Señor, llévalo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos todos los días de nuestra vida, poner en orden nuestra vida, poner en orden nuestros pensamientos, poner en orden cada área de nuestras vidas. Amén. Sin arrepentimiento no hay orden. Y si no hay orden, la casa no se llena de la gloria de Dios. Por eso dijo Pablo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Tiempo de refrigerio. Todos los días tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Señor, lávame. Señor, purifícame. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Y como dijo David, examina lo más profundo de mi corazón. Hay pecados que cometemos que son inconscientes muchas veces. Y por eso, aquellos que son ocultos, aquellos que yo ni siquiera me imagino, sácalo, Señor, y muéstramelo para yo arrepentirme. Amén. Entonces, decirle, Señor, yo quiero ser una casa para que tú habites. Yo quiero ser tu habitación. Y deseo en mi corazón que no haya ni una partícula de pecado para que tú puedas habitar en mí. Esa tiene que ser nuestra oración. ¿Cuándo? Todos los días. No es de mes en mes. Cada vez que voy a tomar la Santa Cena o cada vez que voy a pedir algo. No, es todos los días. El arrepentimiento es ¿cuándo? Todos los días. Segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Pueden ir subiendo, chicos. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice el apóstol Pablo, tenemos que irnos al contexto cuando leemos la palabra y mirar cuáles son las promesas que está diciendo Pablo. Nos vamos un poco atrás al capítulo 6, específicamente desde el versículo 16, que dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, del Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces si entra el capítulo 7 y versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuál promesa? Que Dios habita en nosotros. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Que no teme a Dios, no califica para ser su habitación. Que no teme a Dios, no califica para ser lleno del Espíritu Santo. Que no teme al Señor, nunca cargará la gloria de Dios. La podrá ver, la podrá experimentar en un culto, pero nunca tendrá la gloria de Dios dentro. Cuando no tenemos el temor de Jehová. Porque recuerden que el temor de Dios es el que nos lleva ¿al qué? Al arrepentimiento. Amén. Tenemos esa promesa, como dijo Pablo, de que Dios habita en nosotros. Y como tenemos esa promesa,
tenemos que arrepentirnos, tenemos que limpiarnos. Amén. Y como dije, no hay ni una persona en este lugar que no tenga de qué arrepentirse. Y ya no es arrepentirnos por salvación, porque Jesucristo nos dio la salvación. Es de aquellas cosas que se nos pegan todos los días. Es de aquellas cosas del cual nos contaminamos. Vi un video que me llamó mucho la atención y es cierto. Es una persona que está en un ambiente hostil, que está en un ambiente donde precisamente no quería estar. Y esa persona estaba así. Y habían partículas del ambiente que se le estaban pegando. A veces nos pasa eso. Estamos en el trabajo, en un ambiente que no es de nosotros. Y aunque no miramos, esas partículas nos están contaminando. Aunque no miremos, aunque nuestros ojos espirituales no estén abiertos, pero sí hay cosas que se van pegando en nuestras vidas. Y nos contaminamos. De esas cosas es que nosotros tenemos que arrepentirnos. De esas cositas es que nosotros tenemos que limpiarnos, que no vemos, pero aquí estoy, Señor, por si acaso. Aquí estoy, Señor, porque muchas veces lo hacemos consciente o inconscientemente, pero estoy sucio y quiero presentarme delante de ti limpio, Dios. Quiero que me limpies. Así es mi condición, como estoy. Hay pensamientos que día a día nos atacan. Hay pensamientos que día a día acechan nuestra mente. Recuerden que este es un campo de batalla. Aquí está el enemigo. Aquí está el fracaso, está la victoria. Aquí están los malos deseos. Pasan acá. Está en el corazón, ya tú lo pensaste y luego lo ejecutas. Por eso es necesario que limpiemos también nuestra mente. Diga conmigo, necesito ser limpiado. Necesito ser limpiado. Lávame, Señor. Lávame, Señor. Oh Padre eterno, quiero que te pongas de pie. Padre, yo quiero ordenar mi habitación. Diga conmigo, yo quiero ordenar mi habitación para que tú la llenes. Yo quiero ser un templo santo para el Espíritu Santo. Yo quiero ser un templo digno para que tú habites. Es necesario, Señor, que hoy me ponga cuenta contigo. Hoy me arrepiento. Hoy coloco mi vida en orden. Desde hoy yo determino, como dice tu palabra, determinarás una cosa y te será firme. Yo determino ordenar mi vida hoy y ponerme a cuenta contigo. Me arrepiento de las veces que te he fallado. Me arrepiento de las veces, Dios, que he contristado tu espíritu. Me arrepiento de cada una de esas cosas que contaminan tu habitación. Oh Espíritu Santo de Dios, te anhelamos, Señor. Por en mí tu
tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Primera de Pedro 1:15, nueva versión internacional, dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Al que invocan como Padre y al que juzgan con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Con temor reverente. Tenemos que tomar lo que Dios llama santo, ser reverente. No trates como común la presencia del Señor. No trates como común a lo que Dios llama santo. Amén. Gloria al Señor. Bríndale un fuerte aplauso.